Bienvenidos a esta mesa de reflexión sobre el programa ¿Por qué odiamos? Este es un capítulo dedicado a las herramientas y tácticas del odio, y para hablar de esto me acompaña Gabriel Sosa Plata, que es director de Radio Educación, pero durante muchos años defensor de audiencias de distintos medios, y José Adolfo Ibinarriaga, que es consultor político en campañas electorales. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ir desentrañando algunos de los temas que propone el programa. Y uno de ellos es que existen herramientas que incitan al odio. Y la primera que pone es, José Adolfo, a los líderes carismáticos. ¿De qué sirve el discurso de odio en las campañas y cuando estos hombres están en el poder? Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar en esta mesa. En primer lugar, yo diría que sí sirve, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos hoy, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Pero Bolsonaro. Bolsonaro y Hungría y Polonia y Turquía, incluso algo de Putin podría caber en estos discursos. Son herramientas muy exitosas. A final de cuentas, la comunicación política se trata de distinguir ellos y nosotros, es dicotómica. Se trata de poner adjetivos sobre quiénes son los malos y quiénes somos los buenos, o si nosotros somos los malos, por qué somos los malos, y eso le conviene a la sociedad. En resumidas cuentas, tendríamos que contestar una pregunta desde la lógica de un líder, de por qué, quién soy, por qué lo que hago es lo mejor para la gente y por qué eso es mejor que la campaña de enfrente. Al construir un discurso y un adjetivo que no es algo propio de líderes carismáticos populistas, sino de toda la comunicación política, estoy etiquetando a mi adversario. Lo puedo hacer explícita o implícitamente. Te vas a arrinconar en donde quieras. Y estoy definiendo mi posicionamiento y un contraposicionamiento de mi adversario. De que es exitoso, sí, de que actualmente está tendiendo al odio también. Pero atrás del odio deberíamos de preguntarnos qué es lo que no está funcionando en las sociedades que están tomando estas elecciones, estas decisiones, ¿no? Partiendo de que los electores, desde mi lectura, sí son personas que toman decisiones inteligentes con la información emotivo-racional que tiene. No quiere decir que yo comparta sus decisiones, pero están tomando lo que creen que es la mejor decisión para su futuro. Gabriel, los medios también son culpables de esta división y de este discurso de odio. Son actores fundamentales de todos los procesos electorales, evidentemente. El gran problema que hemos visto, particularmente en los últimos años, es de que hay mucho dinero detrás de estas campañas y, en consecuencia, hay mucho dinero que fluye a medios de comunicación, y ahora lo hemos visto, todo este fenómeno que ha ocurrido con estas revelaciones que se han hecho, por ejemplo, del uso de Facebook como un instrumento, pues, de comunicación política, claro. Y eso distorsiona también el debate político, distorsiona la misma democracia. O sea, entiendo la lógica de llegar al poder y de que incluso hay que utilizar el discurso del divisionismo, que puede llegar hasta tener estos matices de discurso de odio, pero lo cierto es que esto termina dañando cualquier proceso democrático. Y eso es algo que hay que observar, cuestionar frecuentemente. Las mismas relatorías de libertad de expresión han sido muy incisivas, insistentes en el asunto del discurso de odio, porque es no solo la política, son en general las relaciones sociales, y algo que queda en evidencia en este documental que acabamos de ver es de que aparentemente, pues digo, los seres humanos son los únicos que tenemos esa capacidad de odiar, y basta un motor, un incentivo, y si es alimentado pues por los medios de comunicación, esto se reproduce de una manera pues muy importante, y las consecuencias, como lo hemos visto, son realmente fatales. Hay dos historias que este programa saca a la luz. Una es la historia de un asesino serial que por el algoritmo de Facebook solamente ve las noticias del supremacismo blanco en la pantalla, y el otro es el presidente de Hungría. Claro. Hablemos sobre este algoritmo sobre cómo hay estas cápsulas de eco en donde solamente escuchamos nuestra propia voz. Efectivamente. Creo que ha sido muy afortunada estas revelaciones del manejo del algoritmo. ¿Qué nos prometió Facebook o Twitter? Nos prometieron una democracia casi deliberativa, todos somos iguales en las redes sociales. Ahora sí podemos hablar de tú a tú con el gobernante, con el empresario, con el líder de opinión.
Porque efectivamente, o sea, tecnológicamente podemos acceder a ellos, podemos acceder a sus cuentas, enviarles mensajes directos y ellos a su vez responder. Eso por una parte. Y por la otra, por ejemplo, Facebook nos prometió un mundo muy amoroso, de amistades, ¿no? De construcción de amistades de largo plazo, en el que podamos compartir creencias, opiniones, en fin, un mundo feliz. Pero lo cierto es de que todo esto se empezó a utilizar como un instrumento también no solo de propaganda comercial o publicidad, sino también de propaganda política. Y comenzaron a manejarse los algoritmos para que empezaran a aparecer, por ejemplo, aquellas notas, en primer lugar, por ejemplo, en este timeline, nuestra línea pues de tiempo, aparecieran aquello que incluso podía ser o afín o totalmente contrario a nosotros, justo para generar reacciones. Y eso es lo que ha llevado a Mark Zuckerberg, particularmente Mark Zuckerberg, al Congreso de los Estados Unidos y también y allá en Europa a rendir cuentas por los algoritmos, porque las mismas democracias, sobre todo las europeas, dijeron, es que esto está distorsionando los procesos democráticos y está alimentando los discursos de odio. Y eso es algo que no debemos de permitir, ¿no? Como sociedad. Y por el otro lado, lo que me parece muy interesante es la capacidad de investigación del mensaje y la herramienta, ¿no? Nosotros mismos le estamos regalando nuestros gustos, datos, nuestros datos y nuestros gustos. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién nos relacionamos, qué aprobamos? A todas estas plataformas. Es con información e investigación sobre nosotros que podemos dirigir y construir mensajes. Suena muy perverso, pero al final de cuentas, el electorado de Trump, que nosotros podemos considerar que no es el más sofisticado, y que está votando por un candidato que le ha afectado en políticas públicas desde el nivel racional en muchas cosas, sí está muy investigado y está muy investigado desde lo que Lakoff llama el framing, un encuadre, que en el caso del electorado de Trump es clarísimo y es diáfano en la forma en la que se ejecutó ese mensaje. Hay un Dios que está por encima de los hombres por encima de las mujeres, los blancos por encima de otras religiones, los cristianos por encima de otros credos, ¿no? Está muy bien construido ese mensaje a una población que las políticas públicas le están afectando. El elector de Trump es el más afectado de las políticas públicas que está impulsando Trump, pero está muy bien investigado en un sistema de creencias. Y me parece que lo relevante cuando hablamos de comunicación política hacia el tema del odio es que lo único que estamos haciendo es reafirmar creencias. Estamos utilizando toda esta información que nos llega para seguir creyendo en lo que ya creemos. Te quiero poner un estudio de caso, mi querido José Adolfo, que es el cambio que hubo del discurso de odio en contra de López Obrador en la campaña de Calderón a el triunfo de AMLO en estas elecciones. Calderón utilizó muy bien el discurso de odio para poder decirle a la gente y hacerle creer que ese izquierdista le iba a quitar el piano de su casa y que iba a ser un peligro para México. Iba a ser Maduro. Que iba a ser Chávez. Todavía durante los últimos meses de esta campaña de López Obrador seguían insistiendo en eso, pero a López Obrador ya no le afectaba. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas. La campaña de 2006, hay una serie de elementos que hacen creíble que Andrés Manuel pueda ser un peligro para México, que es el naming, el branding de esa campaña. ¿No? Un peligro para México, y cuando dice chachalacas y se enoja, hace creíble que puede ser. Después viene la alternancia del 2012, Andrés Manuel cambia su discurso a la República Amorosa, ¿no? Se sostiene casi toda la campaña, pero traíamos la inercia de un telecandidato como el que fue el presidente Peña, ¿no? Que suscitaba muchas emociones. En 2018 lo que pasa es que ya no es sostenible el modelo, ¿no? O sea, el Pacto por México hace visible el PRIAN, hace creíble el discurso de Andrés Manuel de que hay una clase política, hay una oligarquía política, en términos de clase casi marxistamente y beberianamente, hay una clase política que está en contra de los ciudadanos. Y él hace eco de eso de una manera ejemplar después de los escándalos, tanto de corrupción como Ayotzinapa y otros casos emblemáticos, que marcan el sexenio del presidente Peña. Y él es muy bueno también para construir enemigos. Él adjetiva de forma increíble. Habla mexicano como muy poca gente, o sea, no habla español, habla mexicano.
¿no? Y tiene frases muy, muy pegajosas, muy contagiosas y una forma de adjetivar ellos, nosotros, otra vez, poniéndose los buenos contra los malos, de forma muy contundente. Pueden ver las últimas encuestas sobre el aeropuerto. Hace un año la decisión de irnos a Santa Lucía parecía una locura. Hoy 55% de la gente cree que es la mejor decisión irnos a Santa Lucía. Y todo eso está construido desde el discurso del presidente. Aún en lo que vimos en Culiacán, el discurso del presidente sigue siendo muy parecido, sigue siendo descalificando a la prensa fifí, descalificando o sea, construyendo enemigos y atribuyéndose la buena decisión de haber soltado a Ovidio. Y donde no entran las razones técnicas. Hay razones técnicas. Me parece que lo importante para entender el discurso político del presidente es que es más importante la mitología que la datología. Que es más importante el discurso como política, como ejercicio del poder, que lo técnico, lo tecnocrático. Gabriel, hay un momento en el programa en donde una periodista, me parece de Ruanda, dice: yo no practicaba el periodismo en sentido estricto. Es decir, yo inventaba las notas. Claro. Entonces, las fake news. Las famosas noticias falsas, ¿no? Yo hacía que en realidad yo hacía que odiaran al enemigo. Así es. Y es toda una industria. Así como hay despachos especializados en la asesoría de estrategias de comunicación política que trabajan bajo parámetros éticos, también hay muchas otras empresas que se dedican a crear noticias falsas para denostar candidatos. O basadas en algunos hechos que a lo mejor sí existieron, pero totalmente distorsionadas. Y es toda una industria porque efectivamente se contratan a estos despachos por grandes cantidades de dinero y lo que hacen estos despachos es crear tendencias de opinión para algún hecho o personaje determinado. ¿Y a qué recurren? Pues justo al discurso del odio, a este señalamiento pues constante de que son los enemigos a vencer y de que ellos son los malos pues en este contexto. Y por eso de ahí que se haya insistido en que nosotros como usuarios de las redes sociales, de que nosotros como televidentes, como radioescuchas, pero sobre todo como usuarios de estas redes sociales, estemos mucho más conscientes de la información que nos llega. Porque desafortunadamente esto que nos vendieron del mundo feliz se fue cayendo también a pedacitos y lo que ocurrió es de que mucha gente recurrió en un principio a esas redes sociales porque eran lo alternativo de los medios tradicionalmente censurados y aquí teníamos a los nuevos sitios web, a las redes sociales donde sí te decían la verdad, la realidad y empezó a aumentar el consumo de ese tipo de contenidos y al mismo tiempo la credibilidad. Incluso en el documental que acabamos de ver ponen un ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, nosotros le preguntamos a Google el clima y efectivamente hay algo certero ahí. Sí, como que la misma marca, Google y todas estas plataformas, como que te dan un sustento, ¿no? Y dicen, pues todo lo que aparece ahí es real y lo construyen muy bien. O sea, si uno ve las mejores noticias falsas construidas, es en sitios web realmente muy creíbles, con una buena calidad pues de construcción de la noticia, con una redacción que puede ser también muy creíble. Pero detrás de todo esto, decíamos, está un gran engaño. Ya hay toda una industria que no la vamos a terminar, ¿eh? O sea, por más de que Mark Zuckerberg lo sienten y a lo mejor aumente sus propias políticas de autorregulación y tenga incluso a los estados vigilando de que no siga construyendo noticias falsas o que no se promueva en sus redes el discurso de odio, lo cierto es de que va a ser muy difícil porque Internet, pues como sabemos, es una gran plataforma, un medio, es todo. Exactamente. Y así como van a nacer estos sitios que han sido promotores de las noticias falsas, van a surgir muchos otros más. Gabriel, tenemos que irnos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso en esta mesa de reflexión sobre el programa ¿Por qué odiamos? Yo soy Guillermo Sorno, me acompañan Gabriel Sosa Plata y José Adolfo Ibinarriaga. Hay una parte del programa en donde se hacen estas preguntas y cito literalmente. ¿Cómo la propaganda convence a que la gente deje su moral y ejerza la violencia? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo nos hace cambiar la forma en que pensamos? Y entonces pone un ejemplo que me parece muy impresionante, que es la deshumanización. Una de las estrategias es decir al otro que es un animal, un perro, una cucaracha, una rata, y quitarle atributos humanos. Y es algo que, por ejemplo, de nuevo el presidente Trump es ideal. Veía en una comparación que hizo Jimmy Kimmel, el cómico estadounidense que tiene un programa nocturno, en donde contraponía el discurso de Obama cuando mataron a Osama Bin Laden con el discurso de Trump ahora reciente con pues Ali, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero en fin, el líder de ISIS. Sí, que lo matan como un perro. Y Trump decía que lo deshumanizaba completamente. Sí, es una estrategia que ha probado ser exitosa. El caso de Ruanda es clarísimo. Que las cucarachas no son humanos y además te ponen en riesgo. El caso, al final del programa que vimos, está el caso de me parece que es como un monje de Myanmar, de alguna región, de algún país del sudeste, que dice que todas las serpientes son venenosas y que los musulmanes son venenosos, ¿no? Entonces está equiparando, le está quitando la humanidad, como bien señalas, al otro. Y cuando el otro no existe, no hay forma de que pueda haber empatía. Y regresando un poco a lo que decía, el problema es cómo nos vamos antes, no lo que hace la propaganda política, ¿no? Que sí manipula, que sí permite todas estas conductas, pero cómo evitamos que el otro sea deshumanizado, cómo incidimos en su sistema de creencias, ¿no? Porque al final de cuentas hay experimentos muy interesantes donde la misma pieza de propaganda, si se le presenta a un grupo de electores republicanos, les parece fantástica. Y les dicen que es republicana, les parece fantástica, y se las presentan a demócratas y les parece horrible. La misma pieza de propaganda, cambiando el discurso, diciendo esta es una pieza demócrata, se le presenta a los republicanos y la repudian, y los demócratas la aplauden. Es su sistema de creencias. ¿Con qué me da identidad? Y creo que en el fondo el debate de fuerza es ¿qué me da identidad? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué eso es diferente a lo que hacen los demás? ¿Qué papel tienen los defensores de las audiencias y los medios públicos en esta trabazón? Y los mismos organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, un papel fundamental. Pero creo que ha sido insuficiente esta labor y quizá también no se ha hecho lo suficiente. Sí, yo creo que ha imperado una industria muy poderosa, y no me refiero a una industria en particular, en general es una industria de los procesos político-electorales particularmente, que funciona como una maquinaria en ocasiones hasta perfecta. Y frente a eso es muy difícil que se pueda incidir. Veamos incluso lo que pasa con las comisiones de derechos humanos. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué hace? Emite recomendaciones. Cuando, por ejemplo, se da un discurso de odio por una situación, por ejemplo, de discapacidad, ¿qué hace el CONAPRED? El CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. O sea, emite recomendaciones. Emite una recomendación, sí. Exactamente, o los manda a tomar cursos. Son vinculantes. Exactamente, no son vinculantes. Pero es muy difícil porque entramos en un terreno, hay una línea muy delgada entre libertad de expresión, discurso de odio, que realmente si uno revisa los estándares, por ejemplo, de las relatorías de libertad de expresión, el discurso de odio no aparece como uno de los límites a la libertad de expresión, pero le agrega un elemento fundamental. El discurso de odio debe ir acompañado de un exhorto a la violencia hacia los demás. Entonces puede haber discurso de odio que no necesariamente puede ser considerado
pues como un límite a la libertad de expresión, pero habría que revisar caso por caso. Y es ahí donde a veces nos llevamos las discusiones, pero Sí, nos está falta trabajar en mucho ese- lo que es la etapa de en la ese prevención, rango, sí. esa alfabetización, ese reconocimiento de los derechos humanos. Cuando uno ve estos casos como este documental, pues dices, bueno, la humanidad no tiene futuro, ¿no? Y lo cierto es de que los casos se siguen reproduciendo y efectivamente se potencializan a través de los medios de comunicación. De los medios y particularmente de las redes sociales e internet. Ha sucedido un fenómeno muy curioso en esto. Ha aumentado, al menos aquí en México, la credibilidad de los medios tradicionales frente a las redes sociales, justo por este comportamiento que hemos visto en los últimos años del crecimiento de las noticias falsas, por ejemplo, o Y distorsionadas. del discurso de odio que genera Twitter, ¿no? Exacto. Donde hay que vociferar para que Así es. Bueno, te hagan caso. y sabemos también que los medios tradicionales pues, tienen, ¿no? sus asegúnes, ¿no? Según, como dicen, ¿no? Quién los esté rentando en un momento dado. En el caso de los medios públicos, la responsabilidad es fundamental. O sea, instituciones como Canal 22, Radio Educación, Canal 11, etcétera, pues tenemos un compromiso por la ética, por la veracidad de la información, en esto que llamamos también la alfabetización mediática y en una divulgación cada vez mayor de los derechos de las audiencias. Pero ante también estas nuevas tendencias que vemos de un consumo mayor de otras plataformas, Facebook, que es una fuente de información fundamental, la labor es cada vez más titánica. De ahí, pues bueno, se pueden ir sumando no solo las defensorías, sino también todos estos organismos, en fin, pero hay mucho trabajo por hacer. José Adolfo, tú conoces muy bien América Latina porque te ha tocado hacer campañas ahí y estamos en Ecuador y Bolivia en un polvorín. Quisiera que tocáramos el tema de Bolivia porque tiene que ver sobre todo con un tema de racismo. Fundamentalmente es un tema de racismo. A mi parecer hay una serie de violaciones legales que permiten tanto la nueva campaña del presidente Morales como el resultado de la elección, ¿no? Cuestionado desde muchos lados, pero en el fondo sigue siendo un problema histórico de Bolivia, ¿no? Esta sociedad indígena enfrentada a la sociedad criolla, blanca, de origen europeo, que siempre estuvo en el poder. Que siempre estuvo en el poder y siempre se han estado peleando, sobre todo maltratando a la población indígena, ¿no? Hasta que llega el presidente Morales. Y Ecuador sucedió con Correa de una manera muy similar, ¿no? Sí, en Ecuador la llegada de Correa no se explica si no se entienden los 10 años previos, ¿no? Okay. De total caos. 8 presidentes en 10 años, ¿no? Y una presidenta de un día. Exacto. ¿No? Después de que quitaron al presidente Bucaram, estuvo un día su vicepresidente y luego entró el presidente de la Cámara de Diputados. La polarización siempre fue muy en la lógica de lucha de clases, ¿no? Los banqueros corruptos, la partidocracia que siempre había ejercido el poder, mucho en eso. Y mi lectura es, y por los resultados que siempre tuvimos en la Sierra Central, que Correa nunca se vinculó al mundo indígena. El mundo indígena no es procorreísta, porque si bien los volteaba a ver como pobres, no como indígenas. Y no entendía los códigos indígenas. Lo que le pasa al presidente Moreno en las últimas 3 semanas es sí un hecho que detona las manifestaciones de una población muy organizada, la población indígena andina en general, no solo ecuatoriana, la andina es muy organizada, y de una situación de política pública económica se genera una manifestación que va mucho más allá del simple hecho de la eliminación del subsidio a las gasolinas y al diésel. Son el 7% de la población de Ecuador, pero lograron parar el país a partir de una serie de sumatorias. Y cuando el discurso del odio y el enfrentamiento triunfan, yo sí me pregunto, ¿qué hay atrás? O sea, ¿qué hay atrás del medio oeste estadounidense que vota por Trump a pesar de que las políticas públicas de Trump no lo favorecen? ¿Qué hay atrás del movimiento indígena ecuatoriano que se levanta y al que se le suman gentes?
¿Qué hay atrás del contundente triunfo del presidente López Obrador, con un 53% y hoy cerca del 70% de aprobación? ¿No? ¿Qué hay atrás? Me parece que hay países que no estaban funcionando para la mayoría de las personas. ¿Qué les parece si redondeamos esta discusión con el tema de migración y el papel de México y como país que expulsa migrantes y país ahora que controla también las fronteras? Pues mira, que ese es uno de los temas, yo creo que de la agenda, y además ¿no? Más es polémicos. muy divisivo también dentro de las propias comunidades. Sí, porque una de las quejas que han tenido justo los centroamericanos, particularmente con México, es que los estamos tratando igual que como los estadounidenses tratan a los migrantes mexicanos. Y supongo que es estar entre la espada y la pared frente a un país como Estados Unidos que está presionando constantemente a México para reducir estos procesos de migración y seguir esta política tradicional de aceptación de los migrantes a nuestro país, aunque en realidad pues muchos de ellos, como sabemos, lo utilizan de paso para su tránsito hacia Estados Unidos. Y yo creo que eso es uno de los temas ejes de esta administración y que va a estar evidentemente marcado, sí. Y que, por cierto, también los mismos medios han tratado de, yo no sé si, es decir, la lectura que nos da es muy interesante. ¿Se acuerdan de esta centroamericana que decía que ella no iba a comer frijoles? ¿No? Claro. Que porque ella que no era puerquito, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro. Más o menos lo decía. ¿Y cómo lo retomaron tanto los medios que lo que hicieron, en lugar de generar una empatía, era un rechazo hacia los centroamericanos? Oye, pues si aquí también comemos frijoles, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible? Pero un hecho tan pequeñito, ¿cómo puede llegar a tener una repercusión justo con el uso de los medios? Porque ahí ven nota, ¿no? Esa es la lógica también de nuestros medios. Y lo entiendo perfectamente, pero esto contribuye, si ustedes se dan cuenta, pues también a un discurso, no directo de odio, pero sí con alguna connotación de rechazo. José Adolfo, en un minuto, ¿de qué le sirve a Trump hablar de construyamos el muro? De mantener sólido a su electorado, viene su próxima elección, ¿no? Y es uno de sus discursos ganadores, por eso lo usa y lo usa y lo usa. Cada vez que se ve metido en un problema, saca el muro. saca el tema del muro. China, muro. Y eso le va a permitir cohesionar a su electorado en los valores y creencias de su electorado. Bueno, pues muy bien. Podríamos seguir hablando aquí horas sobre estos temas, pero se nos ha terminado el tiempo y les quiero agradecer mucho su presencia. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 22.